Buenas tardes, Dios les bendiga. En esta tarde quiero hablar acerca del tema principios financieros del reino. Y para esto quiero usar una base bíblica que la tenemos en Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esto es lo que dice la traducción Reina Valera. Nosotros tenemos una palabra también que es muy explícita, esta palabra muy buena en la versión Dios habla hoy, o lo que es también en la traducción actual. Fíjese cómo dice esta versión: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale lo que tienes y de todo lo que ganes, y así nunca te faltará ni comida ni bebida. Ese es el mismo texto. Es el mismo texto. Aquí está en una forma más sencilla. Una de las cosas muy importantes que nosotros que vivimos aquí sobre el planeta siempre tenemos que batallar con este tipo de situaciones: cómo vivir, qué comeré y qué beberé, qué vestiré en el día de mañana, como dice Mateo. Y para nosotros lidiar con esta situación y hacer un equilibrio, tenemos que comprender los principios que marca la Biblia en cuanto a las finanzas. Y es lo que quiero enseñar en este día. Yo quiero que usted aprenda algunas cosas acerca de cómo honrar a Dios. Sé que muchos de nosotros llegamos a la iglesia y honramos a Dios aplaudiendo, honramos a Dios cantando, honramos a Dios con estar presente en ese lugar, ¿verdad? En ese servicio. Y estamos allí pues haciendo una serie de elementos y gestos de alabanza, de adoración, y estamos honrando a Dios. Pero no es la única forma como honrar a Dios. Vamos a entrar en el área de que cómo honramos a Dios con el dinero. Fíjate lo que dice la Biblia. Primero, ¿qué significa la palabra honra? La palabra honra significa valor, significa estima, honorario, apreciado también significa. También la palabra honra significa respeto, significa consideración, significa también asistencia, significa también glorificar a Dios. Entonces, de todo lo que nosotros poseemos, como dice la Biblia, honra a Dios con todos tus bienes. Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con los bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cómo honramos a Dios con nuestros bienes? Veamos cómo podemos honrar a Dios con nuestros bienes. Malaquías capítulo 1, versículo 6, versículo 9. Allá encontramos una base bíblica que nos enseña cómo honrar a Dios. Ahí la Biblia expresa que el pueblo de Israel traía ofrenda. Acuérdate que en ese tiempo las ofrendas no tenían nada que ver con dinero. Y cuando nosotros hablamos hoy en día de ofrenda, la gente piensa que estamos hablando nítidamente de dinero. Y nuestro concepto de ofrenda tiene que ampliarse, porque una ofrenda no solamente es dinero. La Biblia habla de honrar a Dios con todo lo que tenemos, con todos nuestros bienes. No es una honra simplemente de alabanza y de adoración. No es una honra tampoco de dinero. Es una honra en que podamos globalizar todo lo que nosotros podemos dar a Dios para el reino. Si usted se extremiza, no podrá honrar a Dios, porque usted pensará que como no tiene dinero, no puede honrar a Dios. Y otro pensará, extremizado también al otro extremo, que no solamente es con dinero, sino solamente es la adoración o la alabanza. Todo eso es verdad, pero usted tiene que dimensionar e ir a otro nivel y entender
que usted debe honrar a Dios con lo que tenga. Cuando no tienes una cosa, seguramente vas a tener otra proporción en la que tú puedes honrar a Dios con tus bienes. ¿Sabe cómo hacía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel traía las ovejas y traía todos los elementos que traía para los sacrificios: tuerto, manco, cojo. Era una situación bastante degradante, de la que Dios entonces tuvo que llamarle la atención al pueblo. ¿Sabes una cosa? Que para honrar a Dios tenemos que darle a Dios lo mejor. Lucas capítulo 21 nos enseña la Biblia cómo debemos ofrendar. Yo sé que todos ustedes saben y conocen la historia de Lucas capítulo 21. Eso quiere enseñarnos la forma como Dios ve al ofrendador. Es la historia que se cuenta en la Biblia acerca de la mujer que dio lo único que tenía. Usted la conoce muy bien, las dos blancas. Entonces, esta mujer no era una mujer de opulencia, aunque ahí pasaron mucha gente y dieron mucho dinero. Pero fíjate cómo Jesús ve las ofrendas. Jesús vio la ofrenda de esta mujer con ciertas características que yo te voy a mencionar ahora. Dios no estaba viendo lo que la gente echaba allí, colocaba muchísimo dinero. No quiero decir con esto que el que tenga mucho no puede dar mucho dinero, porque a veces la gente que tiene mucho está dando una gran cantidad de dinero, más eso no es significativo delante de Dios. Ellos están dando de lo que les sobra. Y Dios puso su vista, puso sus ojos, puso su corazón en esta mujer. Véate una cosa. La mejor ofrenda es la ofrenda de sacrificio. Eso tienes que llevártelo hoy y tienes que enseñarlo, tienes que practicarlo. La mejor ofrenda es el sacrificio que va en contra de la razón y en contra de la lógica. Y eso fue lo que pasó con esta mujer, porque no era lógico que esta mujer tuviese que dar una ofrenda cuando era lo único que tenía para satisfacer sus necesidades. Así que nos encontramos aquí en una situación divergente. Usted dirá, ¿cómo puedo dar todo lo que tengo? Pero esa fue la ofrenda que Dios vio, y Dios nos está enseñando y nos está diciendo: tienes que ofrendar con sacrificio. Tienes que ofrendar con sacrificio, tienes que desprenderte. Esta viuda dio todo el dinero que tenía en un acto de fe, creyendo que Dios le iba a sustentar. La fe nos anima, la fe nos transfiere, la fe nos envuelve, la fe nos lleva a hacer actos sobrenaturales. La fe nos lleva a otra dimensión de creer que en el tiempo en que estamos viviendo, Dios nos va a bendecir. Ojos cerrados, cerramos los ojos ante la adversidad, cerramos los ojos ante la crítica, ante lo que dice el hombre, lo que dice la noticia, lo que dice la prensa, lo que digan los demás. Cerramos los ojos y nos comunicamos con Dios, vemos a Dios y decimos: Dios, te voy a honrar con todos mis bienes. Declaramos la palabra de Dios, que todo lo que Dios nos ha dado, o todo lo que nosotros tenemos, no es que nosotros lo hemos ganado por nuestros méritos, es que Dios nos ha bendecido con salud para trabajar, nos ha dado también toda la inteligencia, nos ha dado las habilidades, nos ha dado destreza. Esas destrezas no son tuyas, esas habilidades, es Dios que te adornó con todo eso, y todas esas habilidades e inteligencia está trayendo dinero a tu bolsillo, está trayendo ganancia. Por eso el rey David dijo que todo lo que tú me das, de eso mismo yo te lo devuelvo a ti. ¿Qué encontramos nosotros con esta viuda? Que Dios mira lo que das y cómo lo das. Dios está mirando lo que tú das, pero también está observando tu corazón. ¿En qué sentido? ¿Y qué te motiva a ti para dar? Así que la próxima vez que vayas a traer una ofrenda, un diezmo, una primicia, un pacto delante de Dios, afirma tu corazón con la palabra. Afina tu corazón con la palabra. Porque es importante esto, que Dios te está mirando. No solamente está mirando la cantidad de dinero, lo que estás llevando. Dios está mirando también la fe,
tuya y está mirando la condición de tu corazón, cómo estás entregando ese dinero. Número 3 es que debemos dar ofrendas de sacrificios de acuerdo al nivel económico. Eso lo puedes buscar en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Vamos a dar ofrendas, no ofrendas imposibles, sino ofrendas de acuerdo al nivel económico. Cuando tú crees que tú puedes ofrendar X cantidad y tú te estás esforzando, pero tú estás creyendo, sigue creyendo, porque lo vas a lograr. Vas a hacer que ese nivel económico tuyo explote y que tú pases a otro nivel. Tenemos una enseñanza de la mujer, esos 3 puntos clave que tenemos allí. Cómo nosotros honramos a Dios, cómo nosotros bendecimos la obra de Dios. Nosotros somos los que tenemos que sustentar la obra de Dios. La obra de Dios no se sustenta con la caridad de la gente que no es cristiana, no se sustenta con lo que el gobierno puede darle, porque en la mayoría de los casos, quizás en el 90%, 95%, las iglesias cristianas y evangélicas no reciben ningún tipo de incentivo económico de los gobiernos terrenales, sino que todas las iglesias, todas las organizaciones, todo lo que es el reino de Dios se abastece de sus miembros. Son sus miembros que honran a Dios y que con corazón dadivoso se expresan a través de una ofrenda, a través de un diezmo, a través de una primicia, a través de una ofrenda de pacto, y comienzan a dar para la obra. La gente ve que falta un bloque, colocan ese bloque. La gente ve lo que falta en nuestra construcción y le terminan. Aportan el dinero y aportan también la mano de obra. Nunca ha sido diferente. La historia de la iglesia habla y tenemos antecedentes que la iglesia cristiana evangélica ha sido autosustentable. Nunca ha recibido dinero extra de otro lado, sino que la iglesia evangélica se ha sustentado. Óigame usted que está allí. Y usted sabe que el evangelio de la palabra de Dios se vende. Cuando nosotros tenemos una administración sincera, cuando tenemos una administración cruda, una administración transparente, tenemos una iglesia, tenemos una congregación, tenemos un medio donde nosotros traemos nuestras ofrendas, nuestro dinero. La Biblia dice claramente que llevarás tu dinero, llevarás tus ofrendas al lugar y al sitio donde Jehová, tu Dios, haya elegido. Tú sabes que Dios te trajo a esta iglesia, te trajo a esta comunidad cristiana. Tú no elegiste estar allí, Dios te trajo allí porque había gente que estaban orando por ti. Así que tú eres un elemento fundamental en esta congregación, en esta iglesia. Tú eres un pilar económico. Aunque tu ofrenda a ti te parezca irrelevante, pero es una contribución que vale mucho en el reino. Porque si el hombre no ve tu ofrenda, si el hombre no ve tu diezmo, si el hombre no ve tu primicia, yo quiero decirte que Dios la está mirando. Además que cuando tú ofrendas y cuando tú diezmas, tú no lo haces para el hombre. Tú no lo haces para que la organización sepa y al control administrativo de la iglesia diga, oye, fulano trae mucho dinero y ofrenda mucho. No, tú lo haces para Dios. Lastimosamente, por un lado, pues es necesario llevar administración en las iglesias y quizás mucha gente del área administrativa sabe si tú ofrendas, sabe si tú diezmas, ellos lo saben, más quizás nunca te han dicho a ti nada, pero tú tienes una responsabilidad primero delante de Dios. Es a Dios a quien tú tienes que rendirle cuenta con tu finanza, es a Dios a quien tú tienes que rendirle cuenta con los medios con que Dios te bendice. No lo tienes que hacer para que la comisión de finanzas de tu congregación, de tu iglesia, se entere, sepa. No, lo primero que tú tienes que hacerte sentir es en la presencia de Dios con tus bienes. Es Dios quien te dice que debes honrarle con todos los bienes que tú tienes. Entonces es necesario que usted hoy aprenda que tiene la gran necesidad de honrar a Dios. Oye, Dios no necesita que tú le honres.
Dios no necesita que tú le honres porque eso no lo va a degradar a Él y Él no va a dejar de ser Dios. No va a dejar de ser el Salvador. No va a dejar de ser el Santo. No va a dejar de glorificarse porque tú no le honres, porque tú no ofrendas. La ofrenda no tiene que ver con la personalidad de Dios y sus características o sus atributos. La ofrenda tiene que ver contigo, con tu personalidad. La gente va a saber si usted es un hombre que usted puede honrar a Dios, un hombre de honra, un hombre bondadoso. Ahí es que vamos a saber cómo está el corazón nuestro. Si somos bondadosos, somos tacaños, somos personas que somos agarrados, tanto que primeramente Dios dio por nosotros. Por eso es que la salvación es un presente progresivo. Porque Dios me salva. Y todo lo que yo hago ahora, como dice San Pablo, y todo lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, nosotros honramos a Dios y diezmamos también. Yo sé que usted diezma. Aunque muchos dicen que el diezmo no es de la gracia, que el diezmo es de la ley. Bueno, yo creo que el diezmo es de la ley, pero también me encuentro en la Biblia que el diezmo supera la ley. Pero ¿cómo es eso? Bueno, porque cuando tú lees el Pentateuco y te lees estrictamente cuando Dios le dio orden a Moisés para que colocara allí todas las leyes, colocó la ley del diezmo. Colocó la ley del diezmo porque la ley se hace costumbre. Oye, ve lo que estoy diciendo. La costumbre se hace ley. Ya existía anteriormente la costumbre de diezmar. Ya Jacob había dado una promesa de Dios de darle diezmo. Mira, en la primera hoja de la Biblia, en el primer capítulo de la Biblia, aparecen las ofrendas. ¿Por qué tú crees que hubo el primer muerto? El primer muerto que hubo en la Biblia fue por problema de ofrenda. Ahora, yo no quiero que usted se moleste conmigo por este asunto de ofrenda. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Pero cuando tú abres la primera hoja de la Biblia, te vas a encontrar que el primer muerto fue por un problema de ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios le gustó la ofrenda de uno y aborreció la ofrenda del otro. El otro se sintió ofendido y mató a su hermano. Si tú no estás ofrendando, si tú no estás diezmando, si tú no estás trayendo primicias, no te encuentres tú en una posición de querer matar gente ahora. De querer matar gente, de querer odiar a los demás, de querer hablar cosas impetuosas, regañadientes. No. Anda a la Biblia y reconcíliate con el Señor. Entonces, tenemos algunas características del diezmo. Un hombre de fe diezmó. Se llama Abraham. Abraham no diezmó a una estructura ni a una institución. Abraham diezmó a un hombre. Acuérdate de eso. Cuando tú diezmas a una institución, tú dices, bueno, aquí voy a ver entonces pintura, aquí voy a ver, qué sé yo, instrumentos nuevos en la iglesia, etc. Pero cuando Abraham diezmó a Melquisedec, no diezmó a una institución. A veces cuando uno entrega dinero para algo, uno cree que está en la posición de preguntarle a la gente, ¿qué vas a hacer con mi dinero? Oye, ve bien, ese dinero no es tuyo. Si es un diezmo, lea la Biblia. Ese no es tuyo. Si es una ofrenda, lea la Biblia. Tampoco es tuyo. No estás en una posición de reclamar ni de pedir ningún tipo de informe. De todas maneras, yo estoy a la orden para que usted a través de mi teléfono haga cualquier tipo de pregunta con respecto a este tema. Pero como en este momento no es el caso, lo que le quiero decir es que si alguno de nosotros pensamos que mejor nosotros diezmamos la institución o lo vemos así como una organización para diezmar porque pensamos que esto, aquello, que se va a ver mejor, bonito aquello, bueno, la Biblia especifica claramente los tipos de ofrendas que existen. E incluso, hablando de diezmo, el mismo diezmo es una ofrenda, solo que es una ofrenda con techo. Es una ofrenda que tiene un tapete, tiene un techo, porque dice que es el 10% de nuestras ganancias.
Así que no frena, el diezmo no frena. La ofrenda no te frena. Porque la mejor expresión y concepto de ofrenda es que la ofrenda es una parte de ti. Cuando yo busqué los conceptos de ofrenda, esto es lo más que me afectó positivamente en mi vida, es el concepto de que una ofrenda es una parte de ti. Así cada vez que tú ofrendas, tú no das un artículo, un accesorio. Oiga bien esto. Una ofrenda no es un accesorio. Tú sabes lo que es un accesorio, ¿no? Es como un zarcillo. Es como un piercing. Es un accesorio. Es como un reloj. Yo doy el reloj y estoy enterito. Entrego el zarcillo en el caso de las damas y está enterita. Pero una ofrenda implica que cuando usted entrega una parte de sí, usted ya no vuelve a ser el mismo. ¿Por qué? Porque está entregando una parte de su vida. Le va a doler, pero Dios te va a bendecir. Nosotros tenemos que salir del nivel en que vivimos, del nivel de fe, del nivel de dar. Siempre damos con condiciones, siempre damos, pero damos con necesidad. Cuando vemos que la necesidad premia, ay, el hermanito no tiene zapatos, vamos y damos un par de zapatos. Pero ¿por qué no regalas un par de zapatos a aquel que de repente tú no sabes si tiene o no tiene? Pero tú no sabes si es Dios que te está usando a hacerlo. No, preferimos ver. ¿Por qué? Porque siempre negamos la fe. ¿Cómo es eso que negamos la fe? Bueno, porque la fe no es por vista. No dice la Biblia, no enseña la Biblia claramente que no es por vista. Entonces, a veces tienes que ver primeramente si hay la necesidad. Después que, ay, sí es verdad, hay mucha necesidad, comenzamos a sacarnos del bolsillo. No, no es así. Tenemos que ver la Biblia y comenzar a diezmar, comenzar a traer nuestras primicias, comenzar a ofrendar. Y después los demás administradores, lean la Biblia también, porque en el tiempo de los reyes, en las crónicas, habla la Biblia que también habían administradores que recogían las ofrendas que Moisés había ordenado al pueblo. Y toda esa gente lo administraban en una forma cabal. Usted tiene también que tener esa confianza. No puede ser usted tan desconfiado. Melquisedec, rey sacerdote, representa el ministerio apostólico, el ministerio pastoral. Así que Abraham le diezmó a Melquisedec y Melquisedec le dio pan y le dio vino, que significa también vida. Cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, hay una bendición sobre tu vida. Hay una bendición, pero no hay una bendición. ¿Cómo es esto? Hay una bendición que está declarada sobre tu vida, pero que no se acciona hasta el momento que tú no te desprendas de eso que tú tienes de Dios. Tienes un 10% que no es tuyo. Ese es el diezmo, que tienes que entregarlo a Dios. ¿Qué tú prefieres? ¿Vivir con el 100% maldito o con el 90% bendecido? Cuando tú sacas del 100%, el 10% te queda un 90% y ese 90% queda bendecido. Y esa es la bendición que se desprende, porque hay una palabra de parte de Dios que ya ha sido soplada, liberada, ministrada, está en el ambiente, pero usted tiene que destrancarla. Cuando tú la destrancas, no la destrancas declarando, diciendo, evocando, alabando, no. Tú la vas a destrancar en el momento que metas esa llave bíblica en tu corazón y saques el dinero, saques la ofrenda, saca lo que vas a dar y en ese momento destrancas esa bendición. Ya la bendición está liberada y ya está declarada ya está en el espacio, ya está para ti, para tu vida, pero tú tienes que abrirla a través del dar. Cuando comiences a dar, entonces Dios te va a comenzar a responder. No tampoco es que sea una ley que sea así, pero generalmente es que Dios es tan bueno que responde de esa manera. Yo no he hallado en la Biblia nada que diga que Dios está obligado a darme a mí porque yo estoy dando. Yo no he hallado nada de eso en la Biblia, pero Dios siempre de esa manera ha respondido. Ha respondido de manera que nosotros damos y Él nos retribuye, Él nos bendice, Él nos da. ¿Por qué hace esto Dios? Bueno, primeramente porque Dios es bueno.
Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Por qué tú diezmas? ¿Tú diezmas para ser bendecido? Bueno, según la Biblia, sáquese eso de la mente. Usted diezma es porque está bendecido. Tú diezmas porque estás bendecido. Porque por lo menos tú tienes donde sacar un 10%. Hay gente que dice, es que yo gano tan poquito. Y si le quito el 10%, es que yo gano tan poquito, ¿cómo voy a hacer? Bueno Dios que habló de la matemática, porque la matemática todo el tiempo es exacta. Existe el 10% de todo. De todo existe un 10%. Así que es fácil sacar un 10%, un diezmo. Bendice tu casa, bendice tu familia, bendiga a usted, su esposa, bendiga todos los bienes que tienes en tu casa. Tú no te imaginas el poder que tiene cuando nuestro corazón se abre para ser un corazón que bendiga a otro, que no seamos agarrados con lo que tenemos. Tú no diezmas, pero si tú no diezmas, ¿qué tú prefieres? Llevar el dinero a la farmacia, comprarnos medicamentos, pagar la clínica, pagar los taxis por un hospital, vivir enfermo, todo el tiempo comprando medicina y comprando cosas. Entiende que cuando tú das a Dios, Dios te retribuye a ti en salud, te retribuye en bien, te retribuye con tener una familia sana, te retribuye con tener hijos sanos. ¿Cuándo tuviste que correr al hospital con tus hijos? Y usted dirá, yo no me acuerdo cuándo. A mi hijo ni le da fiebre ni gripe. ¿Y por qué le va a dar? No le da porque están bajo la gracia de Dios. Porque tú estás honrando a Dios. Y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Si nosotros entendiéramos el poder del dar, cuando la Biblia dice que Abraham dio, y cuando Abraham dio y también dio sus diezmos, estaba diezmando también Leví. Y Leví todavía no estaba en el panorama bíblico. La Biblia dice que lo llevaba en los lomos, como una profecía para el futuro. Obviamente, cuando un padre de familia diezma también por sus hijos, por un niño que es un bebé, está diezmando el niño que es bebé. Un niño que tiene 1 año, 2 años, que no tiene ningún entendimiento de esto que estamos hablando, cuando un padre diezma, ese niño también está diezmando. Pasa que usted no leyó la Biblia bien. Lea la Biblia bien. Nútrase en la palabra de Dios y comience a ser parte de los principios financieros del reino. Mire, para concluir, la Biblia dice que tenemos que honrar también a nuestros padres, que tenemos que honrar a nuestros líderes, que tenemos que honrar a nuestras esposas. Y obviamente todo eso hay que hacerlo. Dios abre ventanas para nosotros cuando comenzamos a cumplir con estos principios. Comenzamos a creerle a Dios, Dios va a tener cielos abiertos para nosotros. Dios va a tener una bendición para nosotros. Dios va a abrir puertas que nunca se te habían abierto. Las puertas que quizás el enemigo cerró, llega Dios y te las abre. Pero tienes que cambiar la mentalidad, tienes que cambiar esa forma de pensar. Quizás en un momento podamos hablar del tema siembra y cosecha. Espero que Dios les bendiga, espero que se haya nutrido con esta palabra, espero que tome esta palabra como una semilla y que sea sembrada en su corazón, explote en su vida y que usted pueda avanzar en el Señor. Créale a Dios por fe, que Dios te va a bendecir, porque Dios no trabaja con las circunstancias del hombre, Dios trabaja con la fe del hombre. Y yo sé que tu fe es distinta al que está contigo, ahí al lado tuyo, es distinta. Entonces, no copies fe. Tú eres un multiplicador de tu fe. No tienes que copiar la fe de nadie. Tú tienes fe, créele a Dios. La Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. Estamos viviendo por fe. Le creemos a Dios y avanzamos en este mismo proyecto y en este mismo propósito. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.